Conversando de la fe con café. Buenos días, gente bella, gente hermosa, ¿cómo están? Bien, espero que bien. Bienvenidos a su programa Hablando de Fe. Conversando de Fe. Con cafecito. Uy, me sirvieron mucho, no mentiras. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy bonito, muy lindo, el cual es... el matoneo, el bullying en inglés como le llaman también. La mentira es el vivo vive del bobo. Pues es algo creo que todos hemos experimentado, sobre todo en los colegios, ¿no? Sobre todo en esos ámbitos, esos lugares en donde más se ve que es durante la juventud y en los lugares de educación, ¿no? Las instituciones educativas. ¿Y qué puedes decirnos al respecto de este tema, Alejandro? Bueno, empezando por la mentira, ¿no? El vivo vive del bobo, que es una frase que se ha usado mucho acá en nuestro contexto para decir, venga, no se deje, ¿sí? Más bien, aprovechese de los demás. Entonces las personas se ven como una forma de provecho, de sacarle el jugo, como se dice coloquialmente, para el propio beneficio. Ahí lo que se ve es egoísmo, el egoísmo. Lo que me interesa es mi propia satisfacción y los demás son un medio para alcanzar eso. Entonces esta frase encierra mucho lo que es el bullying, el matoneo. Hay gente que se siente satisfecha o contenta o disfruta haciéndole daño a otra persona. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia, yo me acuerdo ahí de chiquito, cuando estábamos jugando ahí normal y voy a llorar, no, mentira. y bueno, ahí nos agarramos a golpes entre varios y todo eso, pero eran 3 contra mí. Entonces al final, al cabo, pues obviamente yo le gané a esos 3. No, mentira, no. Pero sí me golpearon y todo eso, y eso hizo que yo también empezar a reaccionar de una manera brusca, porque naturalmente uno reacciona también de esa manera y después empieza a enfriarse un poco, a no querer hablar con nadie, a tener desconfianza y miedos. Ahora, hablando a nivel general, he visto que las estadísticas, y creo que tú tienes más conocimiento sobre esa parte, las estadísticas de suicidio son muy elevadas a causa también del bullying, ¿no? Sí, y pues como que generalizando un poco en eso, vamos a hablar acerca de las consecuencias del bullying, ¿sí? Tanto para las personas que reciben, que son víctimas del bullying, como las personas que agreden, ¿sí? Entonces vemos que las personas que son víctimas del bullying terminan sufriendo de ansiedad, inseguridad, timidez, bajo autoestima y por ende tienden a tener más problemas a la hora de socializar con otras personas, a la hora de mantener relaciones con otras personas. Y esto puede traducirse como posteriormente depresión en casos mayores y pensamientos suicidas. Entonces es curioso porque el 40% aproximadamente de las personas que se suicidan tienen entre 15 y 30 años de edad. Entonces vemos como el suicidio es algo que se ve más que nada en la juventud, y esto es inevitable ver lo mucho que afecta al bullying en este aspecto, en el aspecto del suicidio, la depresión y todo lo demás. Y lo vemos no solamente en las personas que sufren de esto, ¿no? Que se ven directamente afectadas. Sí, muchos piensan que el que se ha afectado no solamente es el que recibe bullying, pero resulta que también es el que lo hace, ¿no? El que agrede a otras personas. Vemos que las personas que agreden a los demás, ¿no? Que tienen esta actitud de agresión, que practican el bullying, terminan siendo más rebeldes, desobedientes, inestables, tienen problemas de ira, y esto terminó ocasionando que se vayan a una vida desordenada, a una vida descontrolada, metiéndose en problemas de alcoholismo, drogas y este tipo de cosas que terminan causando más depresión y posteriormente pensamientos suicidas. Vemos que es evidente, ¿no? Lo que nos dice la palabra con respecto a esto, que es que la paga del pecado es la muerte. Y pues quisiera que Sergio nos contara un poco sobre lo que opina con respecto a este tema acerca del bullying y cómo afecta a la sociedad. Creo que básicamente un mundo sin Dios, y sobre todo pues nosotros vemos, como decimos, el bullying más que todo en pues, se podría decir que es casi 100% en los colegios, también pues me imagino que en otros ambientes como laborales y otros tipos de ambientes, pero como hablamos más que todo de colegios, entonces hablamos de gente joven, ¿no? Sí. Entonces vemos que una juventud sin Dios pues no es nada, o sea, literal una juventud sin Dios está, o sea, el ser humano sin Dios está completamente perdido. Y la persona que sufre de bullying, sintiendo esta ansiedad, estas ganas muchas veces de suicidarse, como decía Joan, estas inseguridades, esta sensación de no querer hablar con nadie, de sentir que todo se viene como encima, como que todo lo sé. Formar la pared en el libro, ahí que vemos en la segunda mentira que hablamos del vivo y del bobo. Ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, el testimonio de Lucía. Entonces ahí ella sufrió un bullying complicado y fuerte, que fue constante y todo eso. Y eso hizo que ella creara también una pared poco a poco con la gente, porque eso ocasiona también estos problemas del matoneo, que uno empiece como que a encerrarse con los demás y no poder hablar con los demás por ese miedo del rechazo. No sé si se acuerdan de ese libro del el caballero de la armadura oxidada, y el único que puede quitar esa armadura oxidada es Jesucristo.
la confianza completa y plena en él. Bueno, pero no estamos solos, también tenemos una invitada desde Argentina, Córdoba. Esperemos que se conecten. Y mientras se conecta, empiezo a meter con la Biblia, que quiero leer un pasaje en el libro de Mateo. Y es algo fuerte, un poquito complicado, pero es lo que el Señor manda a nosotros como creyentes de responder de una manera diferente. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Es lo normal. Si nos hacen mal, lo hacemos peor. Y eso es lo que nos enseñan muchas veces nuestros padres cuando no conocen de Cristo. Ah, te hicieron algo malo, hazle algo peor, no te dejes, ¿sí? Pero ¿qué dice el Señor? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que le hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Bueno, hasta ahí, eso se ve un poquito complicado, ¿no es cierto? ¿Qué opinas, Joan? Pues si respondemos odio con odio, ira con ira, rencor con rencor, solamente generaremos más de eso. Eso se va a volver un ciclo sin fin que va a terminar afectándonos más. Otra estadística que quisiera que habláramos es que las personas que se ven más afectadas a la hora del bullying, ¿no? En este tema del bullying, es las personas que reciben y dan bullying, ¿sí? Que son víctimas, pero también son agresores. Lamentablemente, este tema del bullying no se toma muy en serio, ¿no? Algo de lo que quisiera hablar es que el bullying también genera falta de carácter en la persona, porque una de las excusas que más se suele ver a la hora de hacer bullying es que todo es una broma, nada se toma en serio, todo es jugando, todo es como excusas para justificar la agresión física o verbal hacia otra persona. Y los profesores también lo ven de esa manera, y eso es algo muy importante. de lo que quisiera que nos hablara un poco más a fondo. Eso quisiera hablarlo también, vean, o sea, es algo muy triste, lamentablemente, porque la mayoría del bullying o matoneo en español en las instituciones pueden ser evitadas. Dicen que más del 90% puede ser evitada por los profesores, pero los profesores lo ignoran, y lo digo yo como educador. Yo soy educador, educador especial, entonces, digamos, he visto eso. Parece triste que los profesores o la gente de la directiva se vaya o no responda cuando haya un problema de bullying, y más en estos casos actuales que ya no se habla solamente es bullying, sino ahora es el ciberbullying, que también es por internet, que están molestando. Entonces acá tenemos a Sonia desde Argentina. Casi no muchos problemas técnicos. ¿Nos escuchas bien? Sí, lo escucho. Hola a todos. Ah, listo, perfecto. Bueno, entonces, ahora hablando desde allá de Argentina, ¿tú qué opinas del matoneo, bullying, como le llamen allá en Argentina? En tu contexto, lo que tú has vivido, y también conforme a lo que nos enseña Dios. Cuéntanos. Bueno, perdón primero por la tardanza. Justo estaba escuchando lo que decía, no me acuerdo el nombre, perdón, el que estaba hablando último, y bueno, por lo menos acá en Argentina, digamos que hay demasiado problema con el tema del bullying. Justo estaba viendo incluso acá en Córdoba, se están levantando manifestaciones, digamos, se están levantando, digamos, tomas de colegio y situaciones bastante graves, y justo me ponía a pensar, digo, como cristianos, ¿no? ¿Qué hacemos en esos momentos? En este caso, bueno, en este colegio justamente empezaron a denunciar no solamente entre alumnos o pares, sino justamente lo que vos decías, entre profesores, preceptores, y bueno, no solamente entre los golpes o insultos o ciberbullying en todo caso, sino que incluso hay hasta abuso sexual. Entonces como que es muy fuerte el tema, y acá en Córdoba como que al ver tanta cantidad, incluso ya sea desde colegios, escuelas, universidades incluso, es como que se está haciendo un poco más visible. Por lo menos acá hay como costumbre, como Argentina, hacer manifestación todo el tiempo. Y no hasta hace mucho sucedió eso, o en Chaco incluso acá, o en cualquier lado, ¿no? Pero puntualmente acá en Córdoba está empezando a levantar más todo ese movimiento. Entonces vemos que alguien está haciendo bullying, o alguien está haciendo, o nos quiere tratar de hacer bullying o molestar, y lo primero que queremos hacer es responder, ¿no? Sí. Lo que habíamos dicho, la consecuencia de todo eso es el miedo, la indiferencia y una sociedad cada vez más fragmentada. Y lo único que podemos hacer a través de eso, que la solución como cristianos, es el amor. Y vemos esto, a veces una persona dice, uy, esto es masoquismo, pero no, vean, Mateo 5, vamos a seguir leyendo, 42, al que pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, se ve el bullying como un tema de menor importancia, porque se cree que es algo que no afecta a los niños a largo plazo, ¿sí? Que
los afecta en una etapa de su vida, pero luego cuando crecen, eso lo deja de afectar, ¿sí? Como que ya, o sea, se olvidan de todo el daño que sufrieron, el daño que hicieron y terminan viviendo una vida totalmente normal, aislada de todo lo que pasaron cuando eran niños. Sin embargo, ¿qué opinas de esto, Sergio? ¿Será que el bullying afecta a las personas a lo largo del tiempo o sería en la niñez? No, yo creo que es como el bullying principalmente tiene una herida emocional, ¿sí? Porque bueno, digamos que en el caso del bullying cuando hay golpes, o sea, básicamente maltrato físico, eso se puede, o sea, eso se puede quedar ahí porque se sana, ¿no? En el tiempo según la herida, pero la herida emocional no, la herida emocional trasciende y trasciende hasta, Pues mira, hasta que la persona, tristemente toca decirles que la persona fallece por toda su vida. Entonces yo pienso que por eso es tan importante que desde todos los puntos de la sociedad se evalúe y se come tan en serio este tema, pero vemos también que es tan complicado con una sociedad que vive fuera de Dios, ¿no? Porque muchos de los consejos que podemos escuchar es, no, invéntate, haz lo mismo, vuélvete también más. Eso también pasa mucho, ¿no? Las personas que reciben cierto bullying piensan que la solución es volverse como del otro lado, matoneado, sí, lo puede decir como matoneado, bulintero. Exacto. No sé cómo se llama. Sí, y entonces se pasan a ese bando, entonces Sí. pues tenaz, porque, o sea, todo se vuelve como un círculo Como un vicioso. círculo vicioso. Exacto. Bueno, Sonia, ahora tú coméntanos desde pues lo que tú has vivido. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que podemos solucionar ese problema del bullying? Bueno, si tuviera que recordar alguna situación, tengo una muy específica y bastante fuerte incluso también, pero si me pongo a pensar, digamos, cuál fue toda la situación en sí, es como lo primero que se me vino a la mente, por lo menos a mí, fue pensar quién soy, cuál es mi identidad, quién soy en Cristo, qué soy para Dios, por ejemplo, porque ante la duda quizás de, no sé, a ver, con 13 años, 12 años, uno está en esa época donde es muy frágil, quizás donde uno está buscando identidad, saber quién es, para qué grupo ir, si ser popular o ser excluido. Yo he tenido diferentes episodios donde, por ejemplo, cuando iba a séptimo grado, hubo un problema de un robo y resulta que justo caí, digamos, como testigo, sin saber yo que era testigo, de un robo y en todo este problema también estaba la policía de por medio. La cosa es que una de mis compañeras había perdido plata y una tarjeta. Entonces como que yo sinceramente, yo estuve quizás, pasé nada más por ahí. Pero ¿qué pasa? Todo mi curso, mi grupo estaba en contra de esa chica justamente y la querían fuera. Y como que yo justo pasé por ahí, me pusieron a mí y me mandaron al frente con la directora diciendo que yo era testigo de ese robo, que yo había visto, como que ellos aseguraron que yo había visto toda esa situación. Y me puse a pensar y digo, ¿por qué hicieron eso? Y me acuerdo que cuando me fui al aula a preguntar por qué hicieron eso, me dijeron que supuestamente porque o sea, iban a creer más en mí, que yo era supuestamente más, no sé, santita o correcta. Entonces como que mi palabra quizás tenía un poco más de peso, pero en realidad ellos, el objetivo era justamente de sacarla. En esto, bueno, me mandaron a testificar, por decirlo así, y dije que no, que yo no vi nada, que yo no sabía nada, que simplemente yo pasé y no vi nada, sinceramente, de que supuestamente esta chica había tomado dicha plata y tarjeta y todo eso. Cuando llegué al curso, directamente todos, o sea, como que decidieron ignorarme por meses y que, o sea, porque supuestamente no mentí, así que por no mentir, yo tenía que ser excluida totalmente. Pasé mucho tiempo excluida, de hecho, de por sí, pero en ese momento me puse a pensar, digo, ¿por qué tendría que mentir? Dije, no voy a mentir y si tengo que ser excluida, está bien, ya está. Ahí es donde justamente me hice esas preguntas, ¿por qué tengo que encajar? ¿Por qué tengo que ser parte? He aprendido a tener paciencia y tolerar, y quizás a esta altura de mi vida me pongo a pensar, Es muy ¿para qué me importante. sirvió todo eso y por qué? Si uno empieza incluso por uno mismo entendiendo que todas esas situaciones que van pasando en nuestra vida es con un plan, un objetivo y un propósito, Claro. no simplemente para garantizar nuestra paz, no simplemente para garantizar quizás que estoy bien y Dios obró en mí o qué sé yo, simplemente es para llevar quizás alivio, paz y poder contener quizás esas vidas. Y bueno, en mi caso es como, si me pongo a pensar incluso en la universidad, sería llevar esos tipos de experiencias como parte de un testimonio. ¿Por qué? Porque en el transcurso te vas entendiendo que ya no es una vergüenza, sino que es un testimonio que vas llevando. Uno, cuando a mí me decían mal, yo trataba de responder peor, que me van a hacer? Pero uno siempre se encuentra a alguien que es peor.
y me encontré con un chico que era un poco peor. Entonces él me respondía mucho más, y una vez me reventó la nariz y todo. Yo estaba como en grado 10 y en ese tiempo realmente me empecé a acercar más a Dios y dije, yo no puedo responder de la misma manera, yo no puedo pretender porque uno piensa de esa manera cuando no tiene un conocimiento correcto del Señor. Que para uno ser respetado tiene que hacerse respetar y hacerse respetar es a veces actuar de esa manera brusca y violenta. Pero empecé a comprender en ese tiempo que no debía responder de la misma manera. Yo soy cristiano, como cristiano uno tiene que responder de una manera diferente. Entonces empecé a dejar las cargas delante de Dios y orar y Señor, yo pongo delante de ti eso, esta situación y empezar a responder de una manera diferente, a veces ignorar eso. Y ahí que los resultados cambiaron. Empezaron en cierta manera, empezaron a respetarme más, hasta después me pidieron perdón y todo, disculpas. Y después con el chico el que me molestaba, con la situación esa complicada, empezamos a tener una reconciliación buena. Entonces, lo que hace el Señor, y de pronto esa persona, por el testimonio de uno, también puede el Señor transformarle y decir, vea, este respondió diferente, tiene algo diferente. Y uno le comparte de Cristo, aún sin palabras, con el testimonio, porque uno refleja a Cristo. Es por medio del amor de Cristo que podemos, ¿sí? No por medio de nosotros. En nosotros no está, en la fuerza no está. Si fuera por nosotros no lo hiciéramos. Yo no me dejaba llevar por la tentación por más que me molestaran, por más que me hicieran bullying y todo lo demás, por más que me provocaran. Nunca llegué a pelearme con nadie, gracias a Dios. Sin embargo, de cierto punto eso me hizo sentir como un poco como un cobarde, de cierta manera. Luego me di cuenta de que no, de que en realidad no es así, ¿no? Por medio del ejemplo que nos da Cristo, me di cuenta de que en realidad no tenía que dejarme guiar por todas esas intimidaciones y por toda esa agresión que está yendo hacia mi persona. Pero fue por medio de Dios que yo pude hacer eso, no por medio de mí mismo. Es una lucha interna, ¿sí? Tenemos que dejar que Cristo sea el que hable por nosotros, el que viva por nosotros, ¿sí? Tenemos que morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros, para que de esa manera su amor pueda ser cumplido, ¿sí? Se pueda cumplir en nuestra vida. Quisiera que leyéramos Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. Sí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Yo quisiera decir algo que creo que condensa mucho todo lo que hemos venido hablando y quiero utilizar una palabra que Sonia nombró cuando estaba hablando y es identidad. Yo pienso que todo esto condensa la identidad de un cristiano, ¿no? La identidad de nosotros como hijos de Dios y que como dice un versículo en Gálatas, que no me acuerdo cuál, pero dice que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. La identidad está en Cristo. Exactamente. Entonces vamos a hacer una intervención así de 2 minuticos cada uno para terminar sobre un consejo que le diéramos en general a una persona que ha sufrido bullying, una persona que está haciendo bullying o con respecto al tema en general. A ver, vemos que el bullying se cimenta más que nada en la envidia, el egoísmo, el rencor y la soberbia. Quisiera que leyéramos primera Corintios 13, 4, 6. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Vemos que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, por ende no es soberbio. Que no es jactancioso quiere decir, alguien jactancioso es alguien que tiene problemas de soberbia, ¿sí? Tiene un orgullo muy... No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿sí? No es egoísta, no se irrita, ¿sí? No tiene problemas de ira, no guarda rencor. Entonces, ¿cuál es la solución para el matoneo? Vemos que todas las soluciones para el matoneo están en el amor, porque el amor no padece de todo eso. Entonces es fácil, no son 4. No, bueno, tomados sí son 4, pero no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil como parece, ¿sí? Porque no está en nosotros, como ya hemos dicho, está en Dios. Acuérdate de tu Señor en tus días de contentamiento, antes de que vengan tus días de juntos, antes de que vengan esos días donde digas no tengo contentamiento de ella. Acuérdate de tu Dios en estos días, como leímos en el testimonio de Lucía. Ella puso su confianza en Dios. Cristo se volvió su mejor amigo. Hagamos eso, que Cristo se vuelva nuestro mejor amigo, para que cuando estemos mayores no veamos las consecuencias de ese matoneo. Que el amor de Cristo sea en nosotros, porque esa es la única solución a la ira, el enojo, el rencor, la soberbia, todas estas cosas que generan el bullying, el matoneo. Amén. Sonia. Entiendan su valor, valen mucho cada una de las personas y no piensen quizás en el ahora, sino que tengamos una perspectiva quizás a la visión de Dios mucho más larga o mucho más quizás más alta. Y así quizás vamos a empezar a entender cuánto vale cada uno y que cada vida justamente es más preciosa y todos por igual, ¿no? Pero sería más que todo eso. Gracias, Sonia. Así es, Sergio. Bueno, yo quiero tomar un versículo en la Biblia donde dice que el Señor Jesús nos dice, y es algo que tenemos que tener muy en claro, ¿sí? Sobre todo personas que nos estén viendo, o los que nos están viendo que conocen personas que están sufriendo de bullying, de que vivimos en un mundo lleno de tribulaciones. Vamos a vivir, o sea, ya así no sea bullying, vamos a vivir otra tribulación siempre. Nosotros como hijos de Dios, también lo dice el apóstol Pablo en las epístolas, de que la debilidad, las pruebas, eso también nos hace más fuertes, ¿no? Y nos debemos también gozar, como decía ahorita Henry Alejandro. Entonces yo les quiero
este versículo donde el Señor Jesucristo dice, en el mundo van a sufrir muchas tribulaciones, pero a pesar de eso estén tranquilos porque yo, Cristo, he vencido al mundo. Entonces yo los quiero invitar a que tengamos una identidad, a que no nos olvidemos de que lo más importante es tener claro que vivimos en Cristo, que Cristo es el que vive en nosotros. Bueno, y para terminar también hacer una invitación a aquella persona que no conoce de Cristo, lo primero es que conozcas de Cristo, que vayas delante de Él en arrepentimiento y fe, porque Él es el único que puede transformar tu corazón para que puedas amar al otro aun cuando es difícil de amar. El único que puede dar un amor sobrenatural para que también tú comprendas la dignidad que tú tienes como ser humano, que solamente te puede dar Él. Y si eres cristiano, que fortalezcas tu identidad en Cristo Jesús siempre, día y noche, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, el único que puede ayudarnos a enfrentar cada situación. Bueno, darle gracias a cada uno de los que estuvo ahí presente, a los que están acá también, y darle gracias a Dios primeramente por permitirnos un día más acá, como familia, como iglesia. Animémonos unos a otros, fortalezcamos en el Señor y sigamos adelante. Recordemos, conversando de la fe con café, el próximo tema, inmoralidad sexual, va a estar tremendo también. Bueno, que Dios los bendiga, mis hermanos, y chao, 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 Sonia, saludos a todos, chao.